Claro, por No, eso digo, nadie estaba escuchando eso. Más allá del chiste, el meme ese que se hizo famoso esta semana giró mucho en el INDEC y hubo muchas críticas dentro del gobierno a Marco Lavagna por esto, por el fallo en 1.200.000 personas menos, ¿no? Digo, respecto a lo que se había dado en aquel momento. Vienen tardando mucho los resultados justamente del censo, que marcan distintas cosas. Digo, algunos municipios, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, generaron escándalo. El caso de La Matanza, que según las proyecciones debería haber tenido 2.300.000 personas y tiene 1.700.000 y pico, ¿no? O sea que la proyección era de 2.300.000 y tiene 1.700.000, claro, igual que en 2010. En función de los resultados de 2010 que estaban siendo cuestionados justamente por varios referentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, porque en función de eso habría percibido toda esta década, en realidad un poquito más, ¿no? Obviamente con el retraso del censo a propósito de la pandemia, unos 85.000 millones de pesos más, ¿no? Digo, un municipio que además suele ser usado por el Frente de Todos para contrarrestar justamente con la ciudad de Buenos Aires. Va a haber que actualizar también la cantidad de diputados, ¿no?, que tiene cada distrito. Parece que la provincia debería tener muchos más, ¿no? Y la provincia debería tener más de 15 diputados más justamente al respecto de 2010 con estos resultados. Creo que es la que más suma. Después, obviamente, las provincias que son altamente productivas han sumado mucha gente. El caso de Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Hay algunas provincias que deberían tener menos. Digo, también creo que La Rioja debe perder un diputado. Bueno, habrá que ver si esas correcciones se hacen para estas elecciones. Yo me pregunto para qué sirve el censo, ¿no? Digamos, sé para qué sirve, para generar políticas públicas, para los particulares quizás esos datos pueden servir para producir, digamos, proyectos que sirvan para ganar dinero, ¿no? Para los industriales, para ver cuánta gente puede trabajar o puede alcanzar o puede emplear, ¿no? Un montón de datos, esos datos sirven para un montón de cosas. Pero ¿los se usan después realmente? Bueno, deberían, ¿no? Digo, en función de esto surgen un montón de estadísticas. Muy cuestionado el censo que se hizo justamente el año pasado, porque quizás incluía demasiadas preguntas de género, ¿no? El tema de cuántos no binarios había finalmente era 0,02, ¿no? en todo el país. Digo, si sobraban, ¿no? Digo, esas evaluaciones y faltaban otros datos, ese es el cuestionamiento en función de cómo se hizo también el censo del año pasado, que dicho sea de paso, hay un montón de censistas que todavía no han cobrado. Insisto, muchos cuestionamientos, digo, por ese tema, pero también por lo que marcaba antes Julieta, por el tema de la inflación, ¿no? Digo, sé que hubo muchas llamadas también esta semana a Marco Lavagna para decir, che, otra vez va a dar alto el número, ojo, empezá a pisarlo un poquito. Recordemos que la ciudad, de todas maneras, está dando una inflación más alta hace 3 meses consecutivos, de casi 1 punto. Esto obviamente marca otras cosas. El impacto, ¿no?, de medicinas privadas y colegios eso lo vamos a hablar pisa después, mucho sí. También en la ciudad, también en los costos del vivir. Así es. Freddy Vivas, ¿qué tal? Le doy la bienvenida. Él es experto en inteligencia artificial. Sí, estaba escuchando atentamente. Sí, buenísima la charla. ¿Y cuál es la tecnología que se utiliza para ver estos datos y para poder descifrarlos? Mirá, me quedo con esa pregunta que hacías de para qué usarlos, ¿no? ¿Para qué usarlos? También. Me parece muy buena pregunta porque en realidad, o sea, lo que estamos hablando es cómo podemos usar los datos para tomar mejores decisiones. Y esto es algo que se habla y se hace muchos años en diferentes ámbitos. En empresas, como decían recién, en gobiernos, en el mundo. Hay ciudades construidas a través de lo que dicen los datos, ¿no? Pensando en la comodidad y en el bienestar de las personas. Lo que se conoce como Smart Cities, que son ciudades que se toman, sí, inteligentes, pero en el sentido no de que hay sensores y que hay cosas futuristas, autos voladores, sino que vamos a poner un puente acá, ¿por qué lo ponemos acá? Vamos a poner un colegio para gente con discapacidades. Bueno, vamos a hacerlo acá. Vamos a poner una plaza en este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Miremos los datos, no lo hagamos donde sea. El transporte también. El transporte. Yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto hace unos 7, 8 años de cómo diseñar mejor las líneas de colectivos en el sur de Argentina en base a la movilidad de las personas. ¿Cuánta gente va a la mañana y cuánta gente regresa del trabajo por una zona? Y hacer eso
realmente tiene sus frutos. Entonces, estamos hablando de cómo un gobierno podría tomar decisiones basadas en datos, que es basadas en la evidencia, donde podemos ver miles de herramientas que se usan en el mundo. Y es interesante también, yo pensaba y escuchaba lo que estaban diciendo recién. Este censo fue híbrido, digamos, ¿no? También la primera vez que se hacía así, mitad digital, digamos, y mitad presencial. Y eso también tiene una consecuencia en la complejidad de la gestión de los datos. ¿Debería ser todo digital? Yo opino exactamente eso. O sea, y creo que el próximo va a ser 100% digital. Sí. Y en otros países, de hecho, no se hacen censos como este. No se hace ya el concepto de censo tradicional, sino que se hacen muestras poblacionales digitales. Y con esa data, si lo haces más seguido, porque incluso es más barato, más preciso, y podría ser más seguro e inviolable, y no habría ningún tipo de duda sobre esto está siendo hackeado o no. Hoy ya existen las tecnologías para que eso no pase. De hecho, si no, nadie compraría algo con tarjeta de crédito online, nadie usaría el home banking. Existen tecnologías como blockchain que aseguran de que seas exactamente vos la persona que está completando ese censo. Se puede usar biometría para identificar la cara de una persona cargando el censo, si queremos, y después anonimizarlo para no saber quién es. ¿No estamos capacitados en Argentina para hacerlo todavía? Sí. ¿Tenemos los elementos o no? Tenemos todos los elementos. De hecho, no se ha hecho así? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Creo que es una evolución también. O sea, estamos hablando de que es la primera vez que se hace en la historia de la Argentina un censo online, y de hecho hay muchas dudas a veces por la transparencia de cómo se gestionan las cosas. No hay como un código abierto que uno pueda consultar exactamente qué se está haciendo, que eso estaría buenísimo, y quizás la evolución también viene por ahí. Pero tecnológicamente en Argentina tenemos empresas que saben muy bien cómo hacer esto, por lo tanto hay talentos para desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Somos vanguardia en, por ejemplo, diseñar soluciones tecnológicas de seguridad informática. Algunas de las empresas más importantes del mundo usan proyectos creados en Argentina. Entonces, eso significa que se podría hacer, pero primero, bueno, esta conversación es cómo lo hacemos digital. Funcionó, creo que el 40 y pico, 50% de la gente lo hizo online, lo cual me parece bastante bien para la primera vez. Es bastante, ¿no? Para mí 45%. Sí. Sí, con todas las conversaciones de fondo que había, de que hay seguros, se pierden datos. Con todo eso, la gente ya no le tiene miedo a eso tanto. Yo creo que no, pero había suspicacias, ¿no? Con el censo. Sí. O sea que aún con eso el número es bastante alto. Entonces creo que la próxima va a ser mucho mejor y mucho para aprender y mejorar, ¿no? Y vos decías que sirve, por ejemplo, para generar proyectos, ¿eh? Sí. Yo también te lo decía, generar proyectos individuales o proyectos privados incluso, ¿no? Los privados pueden utilizar esos datos. Mira, ¿Pueden pedirlos? ¿Pueden conocerlos? Sí, estuve hace un rato mirando la página para ver qué había. Todavía no hay mucha información. La promesa es junio de este año tener toda la data disponible en el portal de INDEC. Todavía no está, por supuesto. Sí se puede acceder, por ejemplo, a unos mapas interactivos, lo cual está bueno. Yo me lo imaginaba en las escuelas, donde puedas verlo y mostrarle a los chicos dónde están las personas. Ahí se ve el mapa. Y poder desglosar un poco más sobre cómo estamos distribuidos poblacionalmente. Hoy es como una cuenta de cuántos somos y cómo estamos distribuidos y no mucho más. O sea, hasta acá lo que está disponible en la plataforma es poco. Sí, pero es como medio lo esperado. Quizás era esperado que llegue antes, pero lo esperado era esta instancia. En la web figura que para junio tenemos toda la data. En el portal se va a poder bajar esto en formato de Excel, por ejemplo, lo cual es interesante porque esto viene también conectado con un concepto que se llama datos abiertos o Open Data en inglés, que es una iniciativa mundial donde todos los países del mundo están obligados y también se les promueve que puedan abrir más datos, por ejemplo, de transparencia de gestión, dónde están todas las bicisendas de Buenos Aires, dónde están todos los puntos de venta de estaciones de servicio del país. Eso ya hoy está puesto en los portales de Argentina y de gobierno de la ciudad, con lo que las personas pueden usar esos datos. Ese trabajo no lo hace Google, perdón. ¿Cómo? Ese trabajo no lo hace Google por nosotros. No, nos complementa en todo caso. O sea, uno tiene un negocio y vos querés... Vamos a poner un ejemplo concreto. Querés ponerte un restaurante, ¿no? Con tus amigos te juntaste y vamos a poner un restaurante. ¿Dónde lo ponemos? Claro. ¿No? ¿Podés usar Google? Sí. Porque Google, por ejemplo, podés acceder a la data de una zona geográfica, cuántos bares hay y qué puntuaciones hay. Y si vos decís, hay 100 bares acá que hacen comida mexicana, bueno, voy a hacer uno de comida peruana, ¿no? Podés tomar decisión con Google, pero si lo cruzás con la información del censo, podés saber en esa zona por radio censal, que son, imagínate, 300 viviendas más o menos, agrupadas, no sabés el nombre de quién vive ahí, pero sabés qué edades tienen, sabés qué características tienen en esa casa.
podés Y entonces cruzar ahí fuentes de datos nuevas para tomar una decisión más efectiva, no Claro. tirarte la intuición, digamos. Muy ¿no? bien. Freddy, Julieta. sí, con el tema vos hablabas de que en el futuro podría existir la posibilidad esta de que lo hagamos todos de forma digital. Argentina tiene cobertura, digo, de telefonía celular como para hacerlo desde un celular, pero ¿cómo resolverías por ahí los lugares en que no hay conectividad o cómo resuelven los países en el mundo esto? Es muy buena pregunta y de hecho espero con ansias ver los datos de conectividad de Argentina, ¿no? Me parece un dato clave, poder... Y también creo que se haya hecho después de la pandemia también sirve porque hay mucho movimiento poblacional. Hay mucha gente que se fue desplazando, por ejemplo, Sí. del sur, a Pinamar. Sí. Creo que Ushuaia creció... Es la ciudad que creció más en Argentina, es casi como algo contraintuitivo, digamos, ¿no? No hubo tanto crecimiento en las grandes ciudades, sino que hubo desplazamiento a lugares más turísticos, digamos. La gente cambió por el estilo de vida y el trabajo remoto también va a hacer que tengamos que desarrollar mejores redes de telecomunicaciones. Por lo tanto, el dato de saber cuánta gente conectada y qué tipo de conexión tenemos es algo que estaría buenísimo, porque la economía del conocimiento es la tercera economía de la Argentina. Por lo tanto, hay mucho talento para exportar, diseño gráfico, programación, inteligencia artificial, lo que sea al mundo, pero para eso necesitamos Internet. Entonces, hoy no está resuelto del todo. Todos deberían tener internet. Todos deberíamos tener Internet. La pandemia demostró que es un diferencial para Exacto. estudiar, para trabajar, para hacer todo. Entonces, sí, los datos que daban hace unos años, por lo menos, era que teníamos 1.5 celulares por persona. Sí. En celulares es alto, el tema es hogares. Y hay muchos celulares con conectividad limitada. O sea que tenés 4G, o 3G, incluso a veces, pero un par de horas por día, o no pagás un plan de datos. Entonces, por ahí chicos que acceden solo cuando van al colegio o cuando van a un Cuando restaurante. tienen a dónde Van a un conectarse. shopping, ¿Cómo, pasan cómo por usar? shopping. Hago una pasada de limpio en todo. Incluso antes hablábamos del tema inmobiliario, lo vinculo con las ciudades que van a crecer mucho. ¿En dónde está Argentina capacitada justamente, digo, en función de estos datos que se ven en esta primera instancia justamente del censo, para crecer mucho, incluso de esto, ¿no? Con el tema del trabajo del futuro, digo. Bueno, creo que hay mucho para crecer en términos de lo que se puede hacer, posibilidades en el mundo. Es tremendo porque yo conozco amigos y mismo yo tengo una empresa que se dedica a inteligencia artificial y ciencia de datos, que exportamos ese tipo de conocimiento y te abre las posibilidades de, por ejemplo, uno de mis socios se fue a vivir a Bariloche. Y él dijo, empezó la pandemia y dijo, chicos, es lo que quiero hacer, me voy a trabajar allá. Pero hay ya nuevos hubs, digo, en Mendoza, en Córdoba, está ese gen como para que esas ciudades crezcan todavía mucho más. Pero lo que te dicen la gente que vive en esas ciudades, que se mudó ahí o que viven ahí, te dicen, nos falta un montón, nos faltan coworks, nos falta mejor internet, nos faltan grupos, espacios para poner oficinas acá. Ya está pasando, pero muy lentamente. Pero es una iniciativa que en el mundo ya está sucediendo. De hecho, Silicon Valley como meca de la tecnología ya quedó medio en el pasado. Existe, sigue funcionando, pero hay un montón de otros lugares en Estados Unidos, por ejemplo, o mismo en Europa, que están siendo polos de innovación, ¿no? Donde hay por ahí descuentos para poner oficinas, donde hay conexión entre diferentes empresas para que todo funcione mejor. Exacto. Creo que todo eso estaría bueno y espero que pase en los próximos años, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer, Gracias por la haber invitación. estado con nosotros. Está conectado Carlos Rucauf. Con él vamos a hablar de la historia de John Esguala, que hoy este líder de la resistencia mapuche fue trasladado al Penal Federal de Esquel, ¿no? Donde allí va a recibir